Por favor, mis hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 hasta el 30. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pues conocemos esta historia, muchas veces la hemos escuchado en las clases de escuela dominical o en los sermones dados por el pastor, o incluso cuando tenemos alguna reunión familiar. De vez en cuando leemos este pasaje y luego lo explicamos. Por alguna razón, este pasaje no se nos olvida. ¿Quién era este joven? Pues él era un joven muy seguro de sí mismo. Según lo que leemos, él era seguro o estaba seguro en lo que él tenía. Y claro, él decía en pocas palabras: no tengo de qué avergonzarme. Sin embargo, tenía una pregunta que estaba en su mente y en su corazón. Tal vez esa pregunta es la misma que está en tu mente y en tu corazón. Tal vez esta pregunta te sigue, te persigue
hasta el grado de que te roba el sueño. A veces al estar acostado o acostada, piensas en esta pregunta que él mismo estaba teniendo. Y por más que pensaba, no hallaba la respuesta. Así que si tú estás también como este joven, pues te recomiendo mucha atención al mensaje del día de hoy. Tal vez tú estás muy seguro en muchos aspectos, pero tienes esa duda. Mira a lo que el joven, él fue ante Jesucristo. Él llegó ante el Señor para hablar con él sobre eso que andaba rondando su mente, sobre aquello que estaba en su corazón como una duda. Cuando llegó ante el Señor, le dijo, Maestro bueno, Maestro bueno. En la respuesta del Señor entendemos que Él no es como los otros maestros buenos que había en el tiempo de este joven. Había muchos que andaban enseñando en aquel tiempo y tenían fama de buenos maestros. Sin embargo, el Señor era más que un maestro, era mucho más que cualquiera de los maestros existentes. Había maestros itinerantes, maestros que iban de un lugar a otro enseñando, buscando hacer discípulos. Pero el Señor es mucho más que eso. La respuesta del Señor fue, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Y en esto, mis hermanos, tenemos nosotros pues una respuesta preciosa, ¿verdad? Dirigió el Señor a este joven hacia donde está la excelencia, hacia Dios mismo. Como Dios es bueno, nadie lo es. Dios es insuperable. A Dios no se le puede comparar con nadie en cuanto a la excelencia, en cuanto a lo que Él es, en cuanto a lo que Él tiene para nosotros. Y en el caso de su Hijo Jesucristo, Él era maestro de maestros, con mayúscula, de tal manera que ningún otro podía compararse. Y uno puede ver eso en las Sagradas Escrituras. Las enseñanzas de Él superan con mucho a la enseñanza de los hombres más sabios, sea en Grecia, sea en Roma, sea en cualquier lugar de la tierra. Las enseñanzas de nuestro Señor y Maestro están por encima de todos. Él es el Maestro por excelencia. No hay nada entonces que pueda compararse con Él. Tal vez alguno que nos está viendo o escuchando piensa de algún maestro como el mejor. Pues haga un estudio. Vea la persona del Señor Jesús y encontrará que es insuperable. No hay otro como Él. Volviendo al joven que fue a entrevistarse con el Señor Jesús, él estaba buscando una respuesta. Había algo que le intrigaba. Había algo que para él era de suma importancia. Y ante el Señor Jesucristo le hizo una pregunta a la que quiero que ustedes pongan mucha atención. Fíjense bien. Él preguntó, ¿qué bien haré? Ojo con eso. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Otra vez. ¿Qué bien haré
para tener la vida eterna? ¿Es quizá esta pregunta la que te roba el sueño? ¿Es quizá esta pregunta la que te tiene inquieto? Pues así estaba aquel joven, pensando seguido en qué tenía que hacer. El joven pues planteó la situación de la siguiente manera. Primero, él pensaba que él tenía que hacer algo. ¿Qué le faltaba? Y luego, él quería estar seguro de tener la vida eterna. Dos puntos muy importantes. Quería saber qué podía hacer y, en segundo lugar, tener la seguridad de la vida eterna. La manera en que el Señor Jesús le contesta también es digna de toda nuestra atención. Escuchen bien. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven preguntó, ¿cuáles? El Señor le dio una lista de esos mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven respondió, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Noten ustedes que los mandatos son aquellos que son de la relación con otros. No voy a disponer de la vida de otro. No me voy a inmiscuir en ninguna relación que Dios no apruebe. No voy a robar. No voy a decir falso testimonio. Voy a honrar a mi papá y a mi mamá. Y voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuánta seguridad tenía el joven al contestar? Y quiero que ustedes se queden aquí en este momento con la última frase. Fíjense bien. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay una prueba, ¿no es cierto? En lo que sigue nos vamos a dar cuenta que así es. El Señor Jesús estaba probando el amor de este joven. Porque después de que él contesta que todo lo ha guardado desde su juventud y pues prácticamente pregunta qué más me falta, qué más puedo hacer, entonces el Señor Jesús le da una tremenda sorpresa. Ojo, si quieres ser perfecto, que nada te falte, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Ahí está la prueba. Ahí debería demostrar su verdadero amor. ¿Qué sucedió? Pues lo sabemos, lo hemos leído. Al oír esto, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no las podía dejar. Realmente no podía mostrar amor hasta ese grado.
a los pobres. Y luego con esa sensación de que no debía o no podía o no quería dejar sus posesiones, pues tampoco hizo caso de la invitación que el Señor Jesús le estaba haciendo. Había un amor más grande, el amor a las riquezas. Si se fijaron, el Señor Jesucristo no citó los mandamientos para con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etc. El joven prefirió al Dios de las riquezas. Su amor no era para el Dios verdadero. Las riquezas fueron su obstáculo. No hizo caso de la invitación de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, ven y sígueme. Esas palabras no las escuchó. Su mente se nubló, sus oídos se cerraron, su boca no alcanzó a decir nada, sus pies se negaron a caminar en pos de aquel que tiene el poder de perdonar pecados y dar vida eterna. Así sucedió con este joven. Solamente se fue, perdiendo así la oportunidad de mostrar su amor a Dios y seguir a Jesucristo. Hay una aplicación hecha por el Señor Jesucristo en esta historia que hemos leído. Fíjense cómo dijo el Señor. Difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Difícilmente. Se entiende que se trata de un rico que idolatra sus riquezas. No dijo el Señor que no entrarían, solo dijo que era difícil, pero no imposible. Pueden entrar como hemos entrado nosotros por la fe en Cristo Jesús, renunciando a tantas cosas que hemos renunciado. El problema está en el amor a las riquezas, que sea tanto que impidan seguir a Jesucristo. Aquí tenemos entonces una exageración, ¿verdad? Una hipérbole le llaman algunos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pues entonces encontramos aquí que la hipérbole es una exageración a propósito para ilustrar lo difícil que es para un rico desprenderse de su amor por las riquezas. La duda de los discípulos y respuesta del Señor. Los discípulos, al oír esto y al ver esto, preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Una pregunta necesaria. Es una pregunta que necesita una respuesta cierta. Pues dijo el Señor, para los hombres esto es imposible. Tajante la respuesta del Señor. Porque nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie. Tenemos que depender de Él. Yo no puedo salvar a los que más quiero.
ni los que más me quieren me pueden salvar a mí. Solo Jesucristo tiene el poder para salvar. Entonces dijo el Señor, mas para Dios todo es posible. Claro que sí. La Biblia enseña que hubo ricos que se salvaron. Tenemos ejemplos de personas que con su riqueza también agradaron al Señor. Como José de Arimatea, que dio pues lo necesario para sepultar al Señor. Como Nicodemo, que compró suficientes cosas para también dar sepultura al Señor. Y así, mujeres que con sus bienes servían al Señor. Sí es posible que un rico se salve. Y ya entrando en materia, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de los ricos. Él dijo que mandara a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Para los que anotan las citas bíblicas, 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, entonces, mis hermanos, en algún tiempo, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. El Señor dijo a sus discípulos qué pasaría, porque Pedro le dijo, Señor, pues hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué bien vamos a recibir? ¿Cuál será nuestra recompensa? Y el Señor le dijo las siguientes cosas. Recibirán tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, cuando todo se ha hecho nuevo. Luego se les dijo también que recibirían 100 veces más de lo que dejaron. Dejaste tierras, dejaste posesiones, todo lo que hayas dejado, el Señor te lo devolverá, pero más abundantemente. Y en tercer lugar, recibirían la vida eterna. Estas cosas, mis hermanos, nos deben animar a seguir con mucha más decisión a Jesucristo. Estas cosas que hemos leído nos deben servir para animarnos a no solamente seguir, sino servir al Señor con toda fidelidad hasta el último día de nuestra vida. ¿Qué es lo que te detiene
mi hermano, al rico aquel, al joven rico, pues lo detuvieron sus riquezas. ¿Qué te detiene a ti para seguir, para servir a Jesucristo? ¿Qué es más valioso que Él? No hay nada, no hay nada. Él es superior a todas las cosas. También te animo, mi hermano, te animo, mi hermana, a ser de los primeros en reconocer tu necesidad de que Cristo sea Señor y Salvador, para que no seas de los últimos. Porque dijo el Señor que algunos primeros serían postreros, algunos postreros serían primeros. Pues que seamos sinceros, que seamos honestos en esta búsqueda. Para quien todavía no tiene la certeza, no tiene la seguridad de la salvación, en esta hora le invito a poner su confianza en Jesucristo. Él murió, Él resucitó, Él terminó con el problema del pecado para que nosotros fuéramos justificados, santificados, adoptados para ser hijos de Él. Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. No tienes que hacer otra cosa más que confiar en Él. Dios te bendiga.